All right. Very good. Very good. All right. Ya terminamos otra semana los pasajes con el rapto. ¿Okay? Entonces, esta noche tenemos un examen. Si no pasa con 95, salgo con la regla. Sí. No, ¿verdad? Ya yo les debo una hoja, ¿verdad? Que va a algunos detalles que usted puede recordar y estudiar sobre estos pasajes. Pero esta noche vamos a ver otro pasaje importante. Bueno, toda la Biblia es la Biblia, ¿verdad? Pero algunos pasajes que son muy centrales en cuanto a diferentes doctrinas. Entonces, esta noche vamos a ver en el libro de Isaías y el capítulo 53. Que es bien conocido y nos da aquí una profecía y también algunos detalles que no encontramos en ningún otro lado. También la doctrina. ¿Isaías qué pasa? 53. 53. All right. Isaiah what? 53. So. All right. Vamos a empezar aquí con Angélica, por ahí un versículo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha mostrado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondidos. El rostro fue menospreciado y no los. Sí, no hay problema. Amén. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 8. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la conocerá? Porque cortado fue de la tierra, de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ok, hasta ahí por el momento. Vamos a orar. Padre, gracias por el buen día que nos ha dado. Gracias por esta semana, el domingo.
y el martes y las instrucciones que hemos recibido de la palabra de Dios en cuanto a ser mayordomo de los recursos que tú nos has dado. Y pedimos, Señor, que podemos seguir lo que tú dices en tu palabra, ya con el entendimiento claro que en realidad todo lo que tenemos pertenece a ti, como toda la tierra y el cielo pertenece a ti. Entonces bendice el estudio esta noche, un pasaje clave en cuanto a la muerte, la crucifixión, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador. Señor, bendice a los que vienen en camino, que pueden llegar bien. Bendice el club de Awana, estos preciosos niños, Señor, obra grandemente en el corazón de cada uno de ellos. Bendice los obreros que están obrando y trabajando, enseñando a ellos. Bendice los jóvenes, los universitarios, las otras clases. Gracias por la oportunidad de vivir en un sitio donde tenemos bastante libertad todavía y recursos como vehículos para llegar a un lugar como este edificio, para reunirnos como iglesia. Señor, te alabamos y te glorificamos porque únicamente tú eres Dios, el Todopoderoso, el que nos ama, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Ok, entonces este pasaje es la gran profecía acerca de el siervo de Jehová que iba a dar su vida. En el libro de Isaías hay varios pasajes que hablan del siervo sufriento, ¿verdad? Sufriento. Eso sería la palabra. Sufriente, gracias. El siervo sufriente. No vamos a ver todo esta noche, pero eso de todos los diferentes pasajes, eso es el pasaje más central, ¿verdad? De todos y también más claro. Aunque todos podemos entender que hablan de Cristo y su ministerio en la tierra. Los judíos, lamentablemente, no entendieron bien, por lo menos la mayoría, no entendieron bien estos pasajes, porque ellos esperaban solamente un Mesías que iba a venir como un conquistador de los enemigos. ¿Okay? Pero Cristo, Jesús, vino la primera vez para conquistar el enemigo más fuerte. ¿Y qué es este? El enemigo más fuerte. El diablo, el pecado y la muerte, ¿verdad? Él vino para conquistar. No vino para conquistar a los romanos. ¿Okay? Eso es nada. Bueno, para Dios. Pero voy a decirle algo. ¿Ok? Y estamos hablando aquí de una manera reverente. ¿Okay? Lo que Cristo hizo en su encarnación fue algo muy, muy grande. ¿Okay? Porque estamos hablando del Dios eterno. ¿Okay? Desde la eternidad y hasta la eternidad, viviendo en comunión perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él viene y se hace como una de sus criaturas, el ser humano. Verdadero ser humano. Tanto ser humano como usted y yo. Pero a la misma vez, Dios hombre. Y como nosotros sabemos, toda su vida no fue una vida de privilegio y comodidad desde el mismo principio, ¿verdad? Hablamos mucho de su nacimiento en Belén, pero aún antes de eso, ¿qué piensa que su mamá tiene que tomar un viaje de millas? Yo creo que es como 60 o 70 millas en un burro, ¿verdad? Cuando ya está muy encinta. ¿Qué piensa de eso? No es muy cómodo, ¿verdad? No. Y entonces, llegando ahí, y por causa de que todo el mundo regresando a los sitios para los impuestos y la inscripción, no había ningún buen lugar para ellos. Y ella está casi lista para dar luz. Y encuentra un sitio, probablemente una cueva, ¿verdad? Donde guardaron los animales. Ahí ella dio luz. ¿Okay? Eso es como Jesús entró en el mundo. Bueno, ya estaba en el mundo adentro de su mamá, ¿verdad? Por meses antes. Pero entró en la luz de este mundo, como dice, dando luz. Muy bueno en español, como lo dice.
Ahí empezó. Y su cuna, el pesebre. ¿Cuántos de ustedes desde niño sabían esta historia acerca de Jesús y cómo nació? Casi todos nosotros, ¿no? Entonces, si usted lo aprende como niño, usted piensa, bueno, claro, Jesús vino y le puso un pesebre. ¿Dónde más? Porque parece lo más natural cuando uno lo aprende como niño y mira los dibujos y tal vez las pequeñas figuras en su casa, de todo. Hey, un pesebre no es un buen lugar para un bebé. Pero así fue, Cristo fue. Y desde ahí adelante, ¿verdad? No vivió una vida. ¿Y qué? Cuando tenía más o menos 2 años, tal vez un poco menos, tenía que huir por su vida. Porque querían matarme, ¿verdad? Y entonces, porque eso es cuando los magos llegaron, ¿verdad? Cuando tenía más o menos 2 años. Eso es lo que ellos decían al rey, ¿verdad? Que él averiguó precisamente acerca del tiempo que habían visto la estrella. Entonces ya muy pronto tenía que huir por su vida. El papá y la mamá de él a Egipto. Después regresaron, todavía estaban preocupados y regresaron al norte, a Nazaret. Ahí creció. Nazaret no fue una ciudad de buena reputación. ¿Okay? Entonces está muy lejos de Jerusalén, no fue bien conocido como un buen sitio para, bueno, espiritualidad ni nada más. Ahí él creció. Y parece de los evangelios, llegamos a los evangelios y no se encuentra José, su padrastro, ¿verdad? Entonces parece que ya había muerto. ¿Cuánto tiempo él creció sin padrastro? No sabemos, porque la Biblia no nos dice mucho acerca de la niñez de Cristo. Pero en otras palabras, la idea es, como miramos aquí en esta profecía, Jesús vivió una vida como una persona que no fue conocido por la gente alrededor, ¿verdad? Donde él vivía fue conocido como el carpintero, ¿verdad? Y estamos hablando del Dios hombre, ¿ok? Bien, vamos a ver algunos detalles y ustedes me van a ayudar en esto, ¿ok? Primero él dice, empezando con una pregunta, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Okay? El anuncio de este siervo de Jehová. Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. ¿Okay? Y después empieza a describir este siervo de Jehová, el Mesías. Subirá cual renuevo delante de él, eso es delante de Dios, como raíz de tierra seca. ¿Okay? Primero que nada, tierra seca. ¿Cómo fue Israel espiritualmente en esta época en que Cristo nació? Bien, como un desierto espiritual, muy, muy seco. La gran mayoría de los líderes religiosos no eran hombres espirituales. Algunos pocos. Mantener la influencia del Imperio Romano. También influencia del Imperio Romano, ¿okay? Que fue una nación pagana, que creían que adoptaba las religiones de otros países. ¿Y qué? Que adoptaban las religiones de otros países y las modificaban. Entonces, cuando los romanos vienen, entonces los romanos eran los conquistadores, pero los romanos también habían adoptado muchas de las ideas de los griegos. Y los griegos eran un pueblo sumamente inmoral, ¿verdad? Ya habla mucho de sus filósofos y todo eso, y su arte y todo, pero eran un pueblo muy inmoral. Y obviamente su religión fue una religión pagana, tan pagana como los cananeos que los judíos destruyeron, ¿verdad? Y ahí, en esta sociedad, una sociedad, los mismos judíos, la gente conservativa, los fariseos, ellos entendieron, quiere decir que creían en el Antiguo Testamento, pero no lo practicaron la mayoría de ellos bíblicamente. Fue nada más que algo exterior, superficial, no de corazón, sino de afuera. Y así Jesucristo creció, ¿verdad? En este ambiente. Bien, entonces fue una tierra seca. En cuanto de él, dice, no hay parecer en él ni hermosura.
le veremos más atractivo para que le decimos. ¿Cómo vamos a entender esto? Que no es de la foto de los católicos. Exacto. No estamos hablando de una persona como uno de estos actores de Hollywood, ¿verdad? De los cines, que ya entra ahí y todo el mundo, ¡wow! ¡Qué cosa! No, así no fue. Así no fue, ¿verdad? Didn't stand out. No, didn't stand out. Okay. Ya ahí, una persona, en cuanto a su apariencia, en cuanto a su influencia, ¿verdad? Recuerde, estamos hablando del Dios hombre que fue absolutamente sin pecado toda su vida, desde niño. Yo no sé si en cualquier momento él recibió pom, pero si lo recibió fue injustamente, ¿verdad? Porque él nunca hizo nada malo. Él siempre hizo lo bueno y lo correcto. El hijo más obediente en la historia del mundo, ¿verdad? Fue el Señor Jesucristo. Entonces, pero en otra palabra, como el hermano dice, estos retratos y cosas así que le ponen como si una persona que uno inmediatamente, oh, wow, va a atraer la atención. Eso dice que no. Eso dice que no. ¿Okay? Bien. Ok. Entonces, 3, yo creo que podemos aplicar a la manera que fue recibido desde su nacimiento y podemos hablar algunas cosas de eso, pero aún más cuando él empezó su ministerio. Pero vamos a empezar con su, ya lo hemos hablado, pero despreciado y desechado entre los hombres, ¿ok? Entonces, como todos nosotros, los himnos dicen, no había lugar para él, ¿verdad? En el mesón. Y no solamente eso, pero tuvo que huir a Egipto. Y cuando regresa, y recuerde otra cosa, que cuando sus padres le llevaron al templo para ofrecer el sacrificio, ¿okay? Había 2 personas ahí espirituales que Dios les permitió reconocer este bebé quién era. ¿Okay? Una mujer, Ana, y el hombre que fue Simón, ¿verdad? No recuerdo el nombre. ¿Alguien recuerda? Simeón. Simeón, ¿verdad? Los 2 eran personas espirituales y Dios les dio entendimiento. El hecho es que el hombre lo tomó en su lugar y dice, Señor, puede permitir tu siervo salir porque he visto la salvación, tu salvación, ¿verdad? Él entendió perfectamente bien, ¿ok? Pero para la mayoría, este bebé no significa nada, ¿ok? Ahora los pastores que miraron la primera noche, cuando fue, ¿verdad? No sé si nació día y noche, probablemente noche, porque la estrella más visible por la noche. Pero la gente, los pastores fueron a ver, porque fueron mandados, y ellos salieron hablando a todo el mundo. Pero ¿sabe algo? En los evangelios no tenemos ningún récord que un montón de gente fueron al estable para ver. En otras palabras, desde el principio de su vida, él no fue apreciado y recibido, al contrario, despreciado, desechado. Y no tengo duda, aunque estoy especulando absolutamente aquí, ¿verdad? Pero sabiendo cómo son los seres humanos, ¿cómo usted piensa fue el trabajo de Cristo como carpintero? Bueno, yo creo que muy bueno. Pero lo más probable alguien quejaba de su trabajo. ¿Okay? Siendo que eso es el ser humano, ¿verdad? Despreciado, desechado, ¿okay? Entre los hombres. Y cuando empieza su ministerio, la gente le seguían porque hacía milagros, alimentaba gente y levantó hasta muertos. Pero cuando él empezó a predicar cosas difíciles, muchas veces la Biblia dice, no caminaron más con él. No caminaron más con él. Varón de dolores. Muy grande este. ¿Qué clase de dolores podemos imaginar o pensar? Aparte de la cruz. Vamos a hablar de la cruz más tarde en el pasaje, pero creciendo
como el Dios hombre en un mundo de hombres pecadores. ¿Qué clase de dolores usted piensa que sufrió nuestro Señor Jesucristo y juntamente experimentado con quebranto? Nosotros hablamos de un corazón quebrantado. Cristo experimentó eso. ¿Qué piensa? Bueno, por uno, cuando empezó su ministerio, toda su familia le aceptaron inmediatamente, ¿verdad? No. Su mamá, sin duda, entendió que él era muy especial, ¿verdad? Pero sus hermanos, no. La Biblia dice que no le aceptaron, no le creían, ¿verdad? Sus propios hermanos. Sus hermanos habían visto a Cristo desde que ellos nacieron y él estaba creciendo más, un poco más viejo, eso es lo que dice, un poco más mayor, un poco mayor, gracias, que ellos. Y entonces, pero aún ellos no lo recibieron en el principio. Experimentaron quebranto. Puede ser que los hermanos estaban celosos porque si él era perfecto, siempre tenía la bendición de la madre o el papá y ellos fallaron. Entonces, eso sí. Había tal vez una competición entre Yo no diría que fallaron, porque tener un hijo perfecto. los hermanos. Sí, no, pero que los papás no fallaron. No, los hermanos. No, yo estoy diciendo los hermanos. Ah. Porque los hermanos eran pecadores y él no mostraba su pecado, no tenía pecado. Había celos y competición entre ellos porque Jesús siempre hacía todo perfecto. Yeah. Lo más Tal probable vez, es que estoy Sí, no, subiendo. Pero ¿qué sí, quiere decir? no estoy diciendo. Tienes razón. Lo que el punto que quiero decir es que es difícil como hermano a una edad tan pequeña o quizás creciendo saber y entender que ese es que mi hermano es el salvador del mundo, porque los únicos que recibieron un mensaje divino fue María Sí. y José. y José, Ujú. más nada, ¿sabes? ¿sabes? Tengo que tomar la palabra de mi mamá o de mi papá de que mi hermano es el que va a salvar el mundo. Sí, yo no sé si María lo dijo o no, pero yo sé cómo son padres. Y dice un travieso, ¿por qué tú no puedes ser más como fulano? ¿Verdad? Y eso automáticamente causa resentimiento, ¿verdad? Bueno, lo vimos con José. Yo también quiero ser el salvador del mundo, yo también. Como quieren ser lo mismo. Es Sí. pues, lógico también. Exacto, Pasó con José y sus hermanos. exacto. Oh, sí. Por eso. Yo sí. Entonces, eso fue una situación única en el mundo que él tenía y su corazón fue quebrantado mucho y hasta que llegamos al fin, antes de la crucifixión, cuando él mira Jerusalén y lloró sobre Jerusalén y dice, ay, solamente sabían que fue el día de su, ¿qué dice? Visitación. Y yo hubiera, como la gallina lleva sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no querían. Santiago fue uno de sus hermanos y el único que crió en Cristo más tarde. Ya más tarde yo creo que todos, ¿verdad? Pero en el momento, creciendo, es como eso. Y él tuvo, en otras palabras, ya miramos un varón de dolores, experimentado quebranto. Él sufrió tanto como nosotros, sino mucho más, mucho más. Y es una de las razones que él es el perfecto sumo sacerdote, que puede compartir con nosotros. No podemos decir a él, bueno, Señor, es que tú no entiendes. Oh, él entiende. Y no solamente entiende porque es Dios, él entiende por experiencia personal. ¿Okay? Y eso es importante, el libro de Hebreos lo dice. ¿Okay? Entonces, hasta tal punto, como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos, aunque en el día de Pentecostés
3,000 personas recibieron Cristo por fe y más tarde algunos más. Estamos hablando de miles y miles y miles y hasta en los tiempos cuando las fiestas, tal vez hasta 1,000,000 de personas. Y en cuanto a los judíos enteros, su propia gente, su propio pueblo, la mayoría que le rechazaron hasta el día de hoy. Y a través de la historia. Y hacen chistes acerca de Jesús. ¿Sabe? La pura verdad es esto. Aunque los musulmanes no creen en Cristo verdaderamente, ellos creen en Cristo mejor que los judíos. Porque por lo menos ellos dicen que fue un profeta. Los judíos dicen que fue un malvado, ¿verdad? Un mentiroso, un falso. Inclusive creo que ¿cómo es que se llama? El libro de los musulmanes dice que Jesús resucitó. Porque estaba, ¿se acuerda el señor el musulmán que se convirtió, que empezó a predicar y murió de una enfermedad? Ya. Él traía textos del libro del musulmán Ajá. para usarlos para decirle, mira, este es Jesús, que es el mismo que sale en la Biblia. Y creo que hay un versículo en el libro que habla. Bueno, yo no soy un experto en el Corán, ¿verdad? Para hablarle honestamente, pero yo sé que ellos le reconocen como un profeta. Y que nació de un niño. Sí. Tal vez, no sé, Sí. porque no he estudiado tanto, ¿verdad? Pero yo sé que profeta sí, eso sí. Y él es una persona importante, aunque ellos niegan completamente que es hijo de Dios, porque para ellos Alá no tiene ningún hijo, ¿verdad? Y tampoco para los judíos. Para que ellos no creen en una trinidad. No, sí. Entonces, no es que ellos creen en Jesús. Lo que estoy diciendo que ellos por lo menos tienen una parte para Jesús más grande que los judíos, que le rechazan absolutamente, ¿verdad? Y él era judío. Interesante, ¿verdad? Que los musulmanes le reconocen y los judíos le rechazan. Entonces, a su propia gente, ¿qué? Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, ahora 4 y adelante, empezamos a mirar cómo él fue nuestro sustituto. Llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Recuerde, esto fue escrito originalmente a los judíos. Nosotros podemos aplicarlo, obviamente, a nosotros, pero fue escrito a los judíos. El pueblo judío básicamente rechazó a Cristo. Yo he visto alguna información que dice que muchas veces en los sinagogas no enseñan este capítulo. Exacto. Es como, no quieren que gente lea esto. Porque es demasiado claro acerca de Cristo. Entonces, antes, ellos trataban de decir, está hablando de la nación de Israel aquí. El siervo de Jehová, eso es Israel. Pero ahora ni hacen eso, pero como el hermano dice, que ellos ni quieren este capítulo 53, ¿verdad? All right. Entonces, él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. All right. Entonces, seguimos como nuestro sustituto. Él fue herido por nuestras rebeliones. Plenamente. Él no tuvo nada. Buenas tardes. Estamos en Isaías 53. Isaías 53. Entonces, plenamente tenemos aquí un sacrificio sustitucional. Él por nosotros. Él en nuestro lugar. Eso es muy importante de entender. Él murió y nosotros sabemos que no tuvo pecado. Él murió por nuestras rebeliones, nuestros pecados, ¿verdad? Molido. Qué palabra gráfica, ¿verdad? Molido. Como el hermano mencionó estas pinturas,
a través de la historia de la Iglesia Católica, la gente ahí, y que muchas veces muestra un Cristo en la cruz, tiene una pequeña cosa aquí, ¿verdad? O no, fue como carne molida. Aquí tenemos la palabra. Fue molido. Estos latigazos que le dieron y todas las cosas. ¿Y qué? 39 azotes que no. No dice precisamente 39 fue un número común y corriente entre los judíos, pero ¿cuántos le dieron? Le dieron muy fuerte y le maltrataron, le dieron puños, le escupieron, le pusieron esta corona con las espinas bien grandes. To look at him, he was just a mess. Okay? Muy, muy fuerte. Entonces, y tener el autocontrol de no salir de su nivel hombre, porque, o sea, cuando estás siendo golpeado y abusado, cuando sabes que no has hecho nada para merecerlo, yep, y tú decís, bueno, tengo que pasar por esto, porque es el plan, eso fue el plan. pero, Y fue el plan por amor. pero si fuera por mí, como que los es barato a todos ahora mismo. Oh, cualquier de nosotros, vamos a decir, ajá, usted piensa que va a salir así. Usted está muy mal. Entonces ya, porque Cristo tiene el poder para destruir todos, también si él quería, en vez de hacerlo él mismo, él dijo, bueno, no sabe que yo puedo hablar a mi papá y él manda, ¿qué dijo? 6 legiones o algo así, ¿verdad? Algo así, muchos ángeles. Y él ni tenía que hacerlo él mismo. Pero como hermano dice, el plan que Dios había hecho, Cristo dice, yo vengo siempre para hacer la voluntad de mi Padre. Sí, hermano. Sí, hermano. Si nosotros sufrimos cualquier peor enfermedad emocionalmente, cualquier sufrimiento, el más peor que tengamos humanamente, nunca comparamos porque Cristo estaba cargando con todos nuestros pecados y nosotros cargamos con nuestro propio dolor y eso es todo. Cierto, absolutamente, es un buen punto. Y me puso a pensar diciendo eso, este asunto de nuestras enfermedades, que algunos toman este versículo para decir que en la cruz es la curación física de nuestras enfermedades. Yo no creo que está hablando de eso. Yo creo que está hablando porque nosotros, yo sé que tenemos cosas directas como gérmenes y cosas así, accidentes, pero ¿por qué vivimos en un mundo que el ser humano se puede enfermar? ¿Usted piensa que Adán y Eva se podrían enfermar antes de la caída? No. La razón que tenemos enfermedad es el pecado. Entonces, el resultado de algunos pecados son enfermedades. Exacto. Por lo tanto, Yo creo que ni podían grow. Oh, bueno, lo más probable que no, ¿verdad? Como cuando nosotros ya estamos glorificados, aunque ellos no eran glorificados, eran completamente inocentes, sí. Pero entonces, ya eso es cierto. Esta cosa de enfermedad, yo no creo que habla de cómo curan nuestras enfermedades. Yo creo que habla del hecho que todo lo que está envuelto de una raza caída, enfermedad, dolor, ¿verdad? Todo. Cristo llevó todo ahí en la cruz, ¿verdad? Cuando Él pagó el precio como nuestro sustituto. Y como Félix siempre le gusta el número 6, eso es ciertamente el mensaje, por mí. ¿Okay? Y eso es cuando yo, a la edad de 16, yo finalmente llegué de entender el Evangelio, que yo siempre creía que Jesús fue el Salvador del mundo, pero eso no es suficiente. El Señor abrió los ojos para entender que Él tenía que ser mi Salvador, personalmente. Fue por mí. Algo que me pone a pensar ahora mismo es que cuando Él resucitó sin dolor. Y uno como, por ejemplo, uno cuando se da una caída, uno está días con por ejemplo, si se cayó de espalda, o sea, que Él lo venció todo. Y cuando resucitó, ya, ¿sabes?
Bueno, él ya tenía su cuerpo glorificado, pero todavía con las señales de Señales. señales de su Crucifixión. crucifixión, ¿verdad? Tomás, aquí está, pongo su mano aquí, Tomás, ¿verdad? No sea incrédulo. Entonces, él fue nuestro, estamos en Isaías 53, viajera, ¿verdad? Qué bueno que regresó viva, ¿verdad? Sí, Amén, sobre todo, hermano. amén, No, bendito sea Dios. amén. Ok, entonces, versículo 5, está claro como cristal aquí, transparente. Estamos hablando de un sacrificio sustitucionario, ¿verdad? Él fue nuestro sustituto. Él murió por nosotros, por usted, por mí, ¿verdad? Herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, castigo de nuestra paz, eso es, para ganar paz para nosotros, ¿verdad? Él fue castigado y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? De De pecado. pecado, ¿verdad? Primero que nada, la culpa y la pena del pecado, pero también del poder del pecado. Y finalmente vamos a ser curados de la presencia del pecado un día, ¿verdad? Por él, por su llaga, por su sacrificio, por su sufrimiento en esa cruz. No solamente, obviamente, sufrimiento físico, aunque fue malo, su sufrimiento espiritual, que fue peor. ¿Ok? Ahora habla de nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino. Es la idea aquí, es por su propio camino. ¿Okay? Entonces nosotros éramos los culpables. Es que, como tal vez usted ha leído o ha visto historias donde una persona toma el castigo para otra persona y la persona dice, no, yo soy, ¿verdad? Yo he visto historias como un hermano mayor toma algo por lo que hizo un hermanito, ¿verdad? Algo así. Y Cristo lo hizo, pero de una manera infinitamente más grande, ¿verdad? Entonces, nosotros somos los culpables, pero Él, el inocente, tomó nuestro castigo, ¿ok? Cada uno de nosotros, como pecadores, nos gusta ir por nuestra manera, ¿ok? A mí me da las ganas, ¿verdad? De hacer eso, de hacer lo otro. Mas Jehová, ¿ok? El Padre, cargó en Él el pecado de algunos pocos. Dice eso. Todos nosotros, ¿okay? Todos nosotros. ¿Okay? Y entonces, Él murió por todo el mundo. Y Pablo lo dice también en el Nuevo Testamento. All right? Now regresamos a Él. Ya tenemos Cristo. Ya tenemos nosotros, los pecadores. Ya tenemos lo que el Padre hizo. Y lo dice plenamente. Y nosotros podemos entender precisamente lo que pasó en la cruz con estos detalles. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y cuando decimos el Señor, el Dios puso todos nuestros pecados encima de él, aquí está. Exactamente. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y cómo fue él? Angustiado, él afligido, no abrió su boca. Él no empezó a quejar y decir, no, yo soy inocente, como uno de nosotros. Si éramos nosotros, si fuéramos inocentes nosotros, vamos a decir, no, tiene el hombre equivocado, yo estoy inocente, ¿verdad? Él no. Él sabía que él era inocente, absolutamente y completamente. No abrió su boca. Y el ejemplo, como cordero, fue llevado al matadero. Ahora, yo nunca he tenido la experiencia de actualmente matar un cordero, ¿verdad? Entonces no puedo decirle de experiencia. ¿Ustedes? Yo Más, sí he visto ¿sí? Cuando matan un cordero. ¿Y va quieto? Bien quietecito, Bien pastor. quieto. Bien. Bueno, cuando en el trabajo de mi papá tenía muchas personas al cargo de él, porque él hacía carreteras. Entonces, a veces la gente le regalaba a mi papá
un corderito o un marranito o un venado cuando andábamos en la sierra y que había venado y ahora yo creo que ni hay. Y el corderito cuando lo degollaban no hacía nada. Y en cambio cuando mataban a un marranito, no, hombre, le tenían que amarrar las dos patitas. ¿Qué es marranito? Un cerdito. Cerdo. Ah, sí, yo puedo imaginar, los cerdos son muy bravos, ¿verdad? Sí, y ellos se dejaban, Sí. tus corderitos se dejan. Entonces, precisamente eso es el ejemplo que el Espíritu Santo nos da aquí, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, ¿verdad? Como oveja delante de sus trasquiladores, eso es otra experiencia. Trasquiladores, ¿verdad? Es cuando usted saca la lana, ¿verdad? Y claro, eso no es matándoles, pero yo supongo que no es completamente cómodo, tampoco, ¿verdad? Y dice, enmudeció y no abrió su boca. Y sabemos que eso fue. Cuando él fue en este juicio ilegal que hicieron el sumo sacerdote, él habló algunas cosas, pero no, él pudiera haber destruido completamente sus argumentos, pero no lo hizo. No lo hizo, ¿verdad? Okay. Entonces, No lo hizo porque iba a estar en contra del plan. exacto. Y él siempre hace la voluntad de su padre. Siempre. Y también por amor de nosotros. Por amor de nosotros también. Por amor de su padre y por amor de nosotros. Y entonces algunos detalles, por cárcel y por juicio fue quitado. All right? Entonces él fue encarcelado ahí por Pilato. También por juicio fue juzgado en un sentido por los judíos y después por Pilato, pero es lo más raro que Pilato entiende perfectamente bien que es inocente, pero de todos modos le entrega a morir. ¿Verdad? Yo creo que Pilato vivió con eso el resto de su vida. Pastor, perdona que me interrumpa. Sí, adelante. Yo estaba hablando con Daniel el pasado domingo, pensando en eso mismo, por ejemplo, cuando arrestaron a Jesús, que Pedro vino y le cortó la oreja, ¿sabes? Que ese acto de defensa estaba yendo en contra del plan de Dios. Sí. Y yo me decía a Daniel, yo me preguntaba, ¿en qué momento nosotros estamos orando por algo que creemos que está bien, pero va en contra de lo que Dios quiere porque quiere llevar a cabo ya su plan? Algo, y le di el ejemplo de Pedro porque era como que es más fácil decir, mira, o sea, está defendiendo a Jesucristo, pero realmente no es lo que Jesucristo quería en ese momento, pero obviamente no lo sabía porque, ¿sabes? Exacto. Y tenía esa pregunta, o sea, ¿en qué momento nosotros oramos y lo que estamos pidiendo realmente va en contra del plan, aunque estamos pidiendo algo bueno? Eso es una buena aplicación, porque de vez en cuando usted y yo queremos algo tanto que vamos delante de Dios y no queremos aceptar no. Pero siempre tenemos que orar como Cristo en el huerto. Pero no mi voluntad, sino tu voluntad. Siempre así, ¿verdad? Porque de vez en cuando queremos algo tanto, ¿verdad? Y decimos, Señor, por favor, ¿verdad? Y no queremos aceptar nada más que lo que queremos. Pero como eso no es el plan de Dios, Dios tiene algo mejor, mucho mejor. Como dice, mucho mejor. También como yo una predicación ayer acerca de Pedro cuando le dijo, cuando apenas Jesús acaba de decir que iba a padecer, que iba a morir, y apenas dijo eso, y le dice Pedro, Señor, como no permitas que eso te acontezca. Y entonces, ¿cómo le está hablando? Si sabe quién es el Señor, pero a la vez le está como contradiciendo a lo que él mismo le acaba de decir que tiene que pasar. Pastor, pero también ahí cabe de nosotros como humanos nuestras reacciones, porque si usted está con alguien como amigo y le van a hacer algo a su amigo, lógico que usted va a reaccionar en defenderlo. Claro. Entonces, claro.
hay muchas cosas que encierra todas esas enseñanzas, claro, positivamente a lo que el Señor quiere para nosotros. Y qué curioso en este punto que hace. Qué curioso que Pedro lo hizo de un corazón de amor, tratando de defender a Cristo y no estaba bien. Cristo dice, no haga eso. Ponga la espada otra vez en la vaina. Exacto. Porque los que viven por la espada van a morir por la espada, él dice, ¿verdad? Así es. Está enseñando aún en este momento. Al otro lado, el traidor, diciendo algo sumamente malo, fue completamente de acuerdo con el plan de Dios. Eso no excusa lo que él hizo, pero fue de acuerdo con el plan de Dios. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Entonces, hasta ahí. Okay. Bueno, seguimos. Si el Señor permite. Oh, no, la semana que viene no habrá Awana, entonces no vamos a tener, es la spring break, ¿verdad? Entonces no vamos a tener nuestro estudio la semana que viene. ¿Ok? Y a comer pescado el viernes. ¿Cómo es? A comer pescado el viernes. Por Easter. Oh. O es que los católicos no comen carne, pastor. ¿O no? No, Cuando yo era niño, no se come, supuestamente no podían comer cada viernes. no pueden comer desde empezando el jueves, La cuaresma. desde el miércoles, jueves, viernes y el domingo no comen. Tacho. Pero Bueno, sí Puerto toman. Rico era cuando más carne roja comía yo. En Puerto Rico yo comía más carne roja todavía. Por eso, Sí. eso es bien. Bueno, eso es estas cosas, ¿verdad? Porque la pura verdad, cuando yo era niño, para la gente que compraron su almuerzo, que casi yo nunca hice, ¿verdad? Siempre llevaban una bolsa, ¿verdad? Pero cada viernes, ¿sabes lo que tenía? Pescado. Pescado. En la escuela pública, cada viernes, pescado. Por los católicos, ¿verdad? Ya por los católicos. Y, Pero salían beneficiados los que pero no sabe comen. algo, pero yo creo que cuando tenía hot dogs, tenía cerdo, no estaban preocupados en los judíos, ¿verdad? Pero para los católicos sí, pescado, cada viernes. Pero ahora para ellos no es cada viernes, ¿verdad? Solamente Nunca. durante la Semana Santa. Sí, nomás durante la Semana Santa. Entonces, si ustedes entienden inglés un poco, yo inventé uno para esta época, ¿verdad? Pero hay que decirlo. No, tal vez no. No, yo puedo decirlo en español. ¿Cómo se llama esta época en inglés? They say Lent. ¿Cuaresma? 40. Ya. ¿Cuaresma? Cuaresma, ya. Ok, entonces ya yo estoy en un ayuno de chistes por la cuaresma. No es cierto. Acaba de romper. la Exacto, llave. ¿verdad? Eso es cierto. Entonces, yo invento muy pocos, yo solamente repito, pero eso yo inventé, ¿verdad? Mi suegro hace el ayuno de no tomar cerveza y cuando se acaba su cuaresma, al siguiente día se pone bien borracho. Se toma todas las que no se había tomado en la cuaresma. Sí. Eso es como Ya. los musulmanes en su Ramadán están ayunando todo el día, pero una vez que el sol se baja, ¡banquete! ¿Verdad? Entonces, ¿qué clase de ayuno es eso, verdad? Pero los musulmanes ellos no pueden comer ciertas comidas tampoco. ¿Que No, como judíos no tienen cerdo. Y ¿Qué más de eso? Pero No sé. los musulmanes como los de Pakistán, ellos no pueden comer como carnes o algo, ciertas cosas. Yo no sé todo, pero hindúes son más fuertes en cuanto a eso que musulmanes. Pero que no pueden comer langosta tampoco. ¿Cómo? Pero que tampoco comen langosta. Probablemente no. Los judíos no pueden. Porque Sí. Qué pobrecitos, ¿verdad? No pueden comer langosta. Pero Juan Bautista comía langosta, pero diferente clase. All right. Vamos a tener tiempo de oración. Okay. All right. Excelente estudio. Buenas preguntas y aplicaciones. Seguimos el otro semana, ¿ok? El otro miércoles yo voy a anunciar el domingo también, ¿verdad? Pero 2 semanas. Seguimos con Isaías. ¿Qué estamos haciendo? Estamos estudiando pasajes claves. ¿Okay? Toda la Biblia es la palabra de Dios, ¿ok? Pero hay algunos pasajes claves. ¿Sabe algo? Las genealogías son importantes, pero ¿sabe algo? Usted y yo no tenemos que explicar todos los detalles de la genealogía, pero algunos pasajes que tenemos que saber muy bien, ¿ok? Y eso es uno. All right? inclusive hay una genealogía que menciona un Job
y cuando la estaba escuchando, dije, ¿será el mismo Job que escribió? Tendremos que investigar porque yo no sé. Yo sé que ellos sí son importantes porque Dios lo puso, pero eso no quiere decir que tenemos que predicarlos. Yo he visto predicadores tratar de predicar una genealogía, de buscar el significado de los nombres. Yo creo que el Espíritu Santo no lo puso ahí para eso. Así es. Yo creo que lo puso ahí para mostrar detalles que Dios quería decirnos en cuanto a eso es el linaje de fulano, es el linaje de fulano. Pero al otro lado tenemos un pasaje como Isaías 53. Creo que debemos buscar todos los detalles que podemos entender. All right, ¿qué tenemos? Gratitud, perdón. María Ok. Isabel. Gratitud, hermano, porque Dios, así como nos dio un buen viaje de ida de regreso. Amén. Seguridad y salud, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios. ¿Ok? Gracias por las oraciones. Sí, estamos orando. ¿Fue a Chihuahua? Mucho más lejos. Oh, yo pensé que... Ella puede decir después. ¿no? María Isabel, María Isabel. Isabel, su tumor. Su tumor. Yo no sabía, pero Juan Miguel me aclaró anoche que el tumor está en su colon, Oh, en su colon. pero está mucho más pequeño. Amén. Eso es la A idea. ver si lo quitan o lo van a hacer. Ok, que sabiduría para los doctores que entienden lo que deben hacer en cuanto a eso, cirugía o otra cosa, ¿verdad? Hermana, yo sigo pidiendo por la salvación de Andrea y por mi amiga Zaira, por el cáncer. ¿Cómo son las letras de esta amiga? Las letras del nombre. Bueno, creo que es Z-A-H-I-R-A. I-R-A. Zaira. Ok, Yo perfecto. siempre batallo para recordar porque a veces pienso que es Zaira o Zaira. Dos cosas, el cáncer y salvación, ¿verdad? Sí, Ok. sí, exacto. ¿Ok? ¿Qué más? Yo quiero que le pidamos a Dios, todos los que podamos, y que se acuerden de el nombre de Olga. Se Olga. llama, es una amiga de nosotros de muchos años, que ahorita está batallando con el cáncer. Oh, también el cáncer. Y no sabe si es creyente o no. Sí, Es. Oh, gracias, Sí, Señor, sí por lo menos, ¿verdad? Eh, Ok. Pastor, también por mi abuelito que está muy grave. Que yo creo que tengo que ir también a ver. Ay, ya tiene 97 años. Wow. San Juárez. ¿Tenía algo, hermano? sí, por mi cuñado, su papá murió el lunes. ¿Qué? El papá de mi cuñado El papá. El papá murió. murió, que le dé consuelo a la familia. Convertido, ¿sabes? Pero que Ok, qué bueno, por lo menos, ¿verdad? Cuñado es. El papá del cuñado. my brother-in-law. Ah, brother-in-law. Yeah, brother. The father of the brother-in-law. Father of the brother. Yeah. He Yo passed away. pido oración por Yeah. mi esposo José. Ha tenido 3 días con dolor de cabeza. Ah, No se le quita, entonces no sé realmente qué es lo que... Yo sé que se le agravó más con la caída de en el hielo, pero solo Dios sabe cuándo se lo va a llegar. amén. Entonces, ayer me estaba diciendo cuántas cosas. Dice, yo sé que si Jesús viene por mí mañana, yo sé que mis hijos van a estar a salvo contigo. Le digo, no me digas eso, no te estés apurando, adelantando las cosas. Digo, Dios sabe Amén. cuándo es el momento, pero hay veces que sí me da nostalgia porque lo veo él trabajar y con su dolor de cabeza, que no se le quita, pero pues solo Dios sabe. Amén. Ok, vamos a orar por hermano José y su salud, ahora también incluyendo este dolor de cabeza.
Bueno, con tantas cosas que los doctores han hecho, él también, quién sabe si le está afectando. All right? Pero Dios es el gran médico. Amén. ¿Qué más? La salud de Vilma. Salud de Rilma. Ella está mejorando de sus dolores, Ujú. pero no está completamente. Pero todavía tiene un disco que le molesta. Disco. ¿Qué? Bueno, oren, hermano Ángel que vino, que el mensaje que llegó a todos nosotros el domingo por la mañana y también las otras sesiones y tal vez algunos están reuniendo con él personalmente, que puede ser una ayuda, ¿verdad? Puede ser una ayuda, porque es bueno dirigirnos bíblicamente, obviamente. Las cosas son mejores cuando lo hacemos como Dios quiere, ¿verdad? Son mejores porque Dios sabe, ¿verdad? Cómo son las cosas. ¿Ya se fue, pastor? No, él está toda la semana. Está lleno, lleno. Porque está haciendo de la gente en inglés también. ¿Ok? Pero en inglés. Yo con mi familia, Sí. pues por todos mis papás, mis hermanos, todos. La salud, tal vez en inglés. ¿Dilo otra vez? ¿Vale? ¿Dilo otra vez? From my husband, me, my parents, Okay. and my kids, the health Okay. and everything. Okay. Yeah. Yep. Estas dos niñas son muy chulas. Y siempre tienen sonrisas muy, muy buenas. ¿Algo más? All right. Bueno, oren ya los diáconos. Hemos orado y hablado y ya vamos a tener, ¿cuándo decimos que vamos a presentar eso? O decimos un día cuando vamos a presentar a los misioneros que vamos a recomendar. No decimos, ¿verdad? No dijimos. Bueno, pero pronto vamos a recomendar algunos nuevos misioneros a la iglesia que pensamos que ya están haciendo y van a hacer la obra de Dios en varios sitios, ¿verdad? En México también, el otro va a Ecuador, ¿verdad? Ecuador y Amazonas. Amazonas, No sí. sabemos Amazonas. qué país, pero Sí, Amazonas. Ya, Amazonas, va a Amazonas para actualmente. Creo que son 2 México y Amazonas. Ya, 2 México, 2 y Amazonas. y uno Amazonas. ¿verdad? Sesley, S-E-Z. Sensley. Yeah, L-Y. S-E-Z-L-Y. All right, perfecto. Sensley. Vamos adelante entonces, vamos a orar y voy a pedir hermano a Rafael para empezar y después Angelica. los que quieren siguen, ¿verdad? Y yo termino cuando estamos ya a este punto. Oremos. Amantísimo Dios, damos gracias por la oportunidad que tú nos brindas de llegar aquí nuevamente a mitad de semana a tu casa para aprender de tu palabra, para poder compartir con los hermanos en comunión, para compartir las peticiones, las bendiciones. Damos gracias por la salud, damos gracias